¿A quiénes no les gusta esperar? Con toda sinceridad, nadie juzga a nadie acá. Veo algunas manos levantadas, varias manos levantadas. Yo estoy con ustedes, mi querido hermano. Pero una pregunta más, un paso más. ¿Para quiénes esperar es lo peor en la vida? Muy bien, muchos están conmigo. Yo no les juzgo, hermano. Siento también lo mismo a veces. Pero quiero decirte algo. Bienaventurados aquellos que saben esperar, vi unas cuantas manos no levantadas. Felices de ustedes. Pero a los hermanos que no les gusta esperar y lo que es algo peor en su vida esperar, les quiero decir que esperar es una realidad ineludible en la vida del ser humano. Es una realidad ineludible en la vida del ser humano. Parte de nuestra vida es esperar. Esperamos en el tráfico, esperamos en el doctor, lastimosamente incluso eso es a veces casi trágico, el tiempo de espera para ser atendidos. Esperamos en las instituciones públicas, aquellos que hicieron algún trámite alguna vez saben que uno tiene que ir ya preparado, mentalizado, ¿verdad? Que va a esperar. Pero también en las instituciones privadas, vamos a un banco, financiera, cooperativa, ya nos dan el numerito, ¿verdad? B34, ¿verdad? A tal cosa, J esto. Esperamos en la casa, siempre hay en un matrimonio uno que tarda más que otro, ¿verdad? A veces es la esposa, yo sé también que hay esposos que tardan mucho, ¿verdad? Tenemos que esperar. Esperamos en el altar, especialmente los varones, esperamos en el altar y yo siempre digo que ese es uno de los momentos que más divertido cuando a mí me toca oficiar una ceremonia de boda. Ver la cara del novio cuando está esperando y especialmente cuando se tarda más, la novia está sudando ya ahí. Normalmente eso no aparece en el álbum de bodas, pero sería interesante para los fotógrafos tener uno siempre ahí cuando el novio está esperando. Espectaculares. Esperamos en ese tiempo. El embarazo, le llamamos la dulce espera, pero todos saben que en realidad no es tan dulce, ¿verdad? Como se dice. Estamos ahí pendientes, ansiosos, conforme va llegando el tiempo, más todavía. Si sumáramos todo el tiempo de nuestras vidas en que simplemente esperamos y lo juntamos todo ahí, yo creo que vamos a sorprendernos. Tal vez vamos a encontrar que años de nuestras vidas simplemente esperamos. Si juntamos todo el tiempo que esperamos, quizás lleguemos a años en nuestras vidas en que todo lo que hicimos fue esperar. Y esto tiene que llevarnos a considerar la paciencia como una virtud muy valiosa. Porque la paciencia tiene que ver con la calidad de nuestra espera. Es decir, con cómo esperamos. Y hay ciertamente varias actitudes a la hora de esperar. Hace poco me tocó ir a una institución pública justamente a hacer unos trámites. Me dieron el famoso numerito, B tanto, no me acuerdo cuánto era. En una sala muy grande, así bastante, casi como nuestro auditorio. Y ahí uno se puede dar cuenta que cada persona tiene una actitud diferente a la hora de esperar. Está el ansioso. Yo me identifico con eso. El ansioso le dieron el numerito y no deja de mirar el numerito y la tele ahí cuando avanza. Parece que al mirar creemos que va a avanzar más rápido, ¿verdad? Y llega, vos tenés B35, está en B10, pero igual no, vos ya escuchás. Tal vez ya contaste cuántas personas estaban antes que vos, entonces ya sabes, fulano está y está sudando. Y hay un riesgo para nosotros los ansiosos. El riesgo es el siguiente, que esperás tanto tiempo que te cansás y te vas. Lo peor que podemos hacer es eso. Si tanto ya esperamos, esperemos nomás ya hasta el final, ¿verdad? Si ya perdimos ese tiempo. Pero al ansioso le quiere pasar esto a la hora de esperar. Pero ya horas y horas y quizá faltaba, no sé, media hora más, pero ya se cansó y me voy. No quiero más esperar. Un paso más del ansioso está aquel que es nervioso. Oye, le ve ya hablando acá, qué bárbaro, cómo tardan esto. Acá se está plagueando de todo el mundo. A veces quizás ya le está gritando a alguien. Se va a la ventana y ya se está plagueando, ¿verdad? Hasta a veces puede dar un grito. Esa es su reacción ante la espera. Están también aquellos que se hunden en el ocio, ¿verdad? Parece que esperar a ellos es un placer. Vos le ves y está sentado y ya empieza a hablar. ¿Y vos quién soy? Ya le conoció, ya y tal cosa. Agarró una revista. O vos le ves con su celular, Facebook, Twitter, Instagram. Está y mira así, se ríe, ¿verdad? Un placer parece que es la espera para estas personas. Está también aquel que tiene esa capacidad, parece, de meditación trascendental. Ay de esto, yo vi. Estaba esperando, le dio el numerito y parece que se desconectó. Nunca, no, puede estar ahí casi sin parpadear.
ora y después llama a su número, se levanta tranquilamente, ¿verdad? Una gracia especial. Y finalmente están aquellos que son proactivos. Están esperando. Los más vivos ya saben cuánto tiempo, entonces salen y ya hacen algún tipo de trámite y vienen otra vez a la hora nomás. O si no, le está viendo, leyendo un libro, llevó su computadora, está con su tablet, está hablando por teléfono y vos le escuchás, está haciendo algún negocio, algo está solucionando, no pierde su tiempo, está esperando, pero está trabajando. Bienaventurados aquellos que tienen esto, ¿verdad? Todos deberíamos de ser así. Así también hay diferentes tipos de espera. Algunas esperas son más placenteras que otras. No es lo mismo esperar en un hospital, una cama de urgencia o en el tráfico que esperar para entrar a un concierto o esperar para entrar a la cancha donde uno está más relajado y parece que la espera es un poco más placentera. En fin, en nuestras vidas, la espera es ineludible y nosotros debemos decidir qué actitud tendremos. Pero esto es algo muy interesante, hermanos. Porque todas estas esperas cotidianas de la vida nos apuntan a la espera más importante en la vida de cada ser humano y especialmente en la vida de cada cristiano. Me estoy refiriendo a la espera de la segunda venida del Señor Jesús en gloria. Y este es nuestro tema en esta mañana. La Biblia es clara. El Señor Jesús vendrá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Este juicio, aunque muchos piensan y creen, estiman que va a ser en etapas esta segunda venida del Señor, si lo juntamos, este juicio va a representar el fin de los tiempos y el fin del mundo. Y la manera en que el Señor nos encuentre en aquel día determinará cuál será nuestro destino final: salvación o condenación. La Biblia es clara, este día llegará y será un juicio de lo que hemos hecho en nuestras vidas y con nuestras vidas, pero será también un juicio de corazones, porque el Señor juzga el corazón. No se trata de qué religión tenemos cuando el Señor venga, o qué profesión tenemos, o qué familia tenemos. Se trata de lo que hemos hecho con Cristo en nuestras vidas. Y cuando Él venga, ese día determinará que ya no hay otra oportunidad para cambiar nuestra circunstancia. Así como el Señor nos encuentre en su venida, eso determinará nuestro destino final. ¿Cuándo ocurrirá esto? Esta es una pregunta que tiene 2000 años de antigüedad. Sin embargo, la Biblia no nos llama a interesarnos por el cuándo de la venida del Señor, sino por el cómo esperamos esa venida. Porque la actitud con la que esperamos la venida de Cristo demuestra lo que verdaderamente creemos. Y así como hay varias actitudes que le estaba diciendo en las esperas cotidianas de la vida, hay varias actitudes ante la segunda venida, ante la espera de la segunda venida del Señor. Y hoy quiero ver con ustedes 3 actitudes en base a algunas parábolas que el Señor Jesús contó y las encontramos en Mateo 24 y 25. Vamos a estar leyendo, así que pueden ir marcando en sus Biblias eso. Vamos a estar leyendo varios pasajes conforme vamos avanzando en nuestros puntos. Pero antes, quiero que podamos ver un poco el contexto de este pasaje o de estos pasajes. Los capítulos 24 y 25 de Mateo son llamados por los estudiosos bíblicos el discurso de los olivos o el discurso del monte de los olivos, porque esa era la circunstancia en que Jesús dijo todas estas cosas. Y tienen como inicio este discurso la discusión de Jesús sobre el templo de Jerusalén. Y si vamos a Mateo 24, versículo 1 y 2, vamos a ver que esto fue el contexto inicial de todo el discurso de la segunda venida que el Señor habló a sus discípulos en los versículos más adelante, capítulo 24 y capítulo 25. Dice así la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos estaban en Jerusalén, vieron el templo y probablemente le dijeron al Señor Jesús: mira vos, Señor, qué majestuoso este templo. Qué privilegiados somos nosotros. Mira lo que Dios ha hecho con nuestro pueblo. Este templo majestuoso, estos edificios, estas piedras.
Y aquí entendemos que está la presencia del Padre. Y me imagino a los discípulos diciendo al Señor, qué grandioso es esto, Jesús, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús en el versículo 2 fue la siguiente. ¿Veis todo esto?, les dijo Jesús. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No sé si reconocen esta fotografía. Este es el muro occidental, hoy llamado el Muro de los Lamentos. Quizá alguno tuvo la gracia de visitar este lugar. Este muro es todo lo que queda del templo de Jerusalén. Ese templo en que los discípulos dijeron, mira estos edificios, Jesús. Esto es todo lo que hoy queda. Es una foto actual. Muchos que visitan Jerusalén obviamente van ahí. Y algunos más malos dicen, este es el lugar en que todo cerrista tiene que visitar al menos una vez al día, una vez en su vida, dice. El Muro de los Lamentos. No creo que sea así, hermano. Hay que esperar. Todo lo que queda es esta ruina. Un tiempo en el primer siglo, un templo majestuoso. Majestuoso incluso a pesar de no haber estado completo cuando Jesús caminó por la tierra. Un templo verdaderamente majestuoso. Y esto es todo lo que queda. Lo que Jesús profetizó se cumplió menos de 40 años después. El templo fue destruido. Jerusalén fue sitiada por aproximadamente 4 años y este fue un tiempo de gran tribulación para el pueblo judío. El grupo de rebeldes judíos resistió por mucho tiempo, incluso tuvo victorias, pero cada vez se hizo más difícil. Hubo hambre, hubo sangre, hubo matanzas de judíos entre judíos porque los más radicales comenzaron a matar a aquellos más blandos que ya querían hacer algún tipo de paz con los romanos. Entre ellos, el historiador judío Josefo, él fue uno de los que peleó porque se evitara esta guerra y se evitara la destrucción de Jerusalén y el templo. Pero en el 70 después de Cristo, el general romano Tito logró entrar a la ciudad, la destruyó y con ella destruyó el templo de Jerusalén. Hoy es todo lo que queda. Obviamente fue un evento devastador para el pueblo judío. Un golpe espiritual. Porque significaba que el Señor estaba una vez más juzgando a su pueblo, que iba a ir de nuevo al exilio. Pero para la iglesia, la joven iglesia cristiana, también fue un evento importante y desafiante. La destrucción de Jerusalén significó un gran desafío para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque les presentaba el desafío, entre comillas, del retraso de la venida del Señor. ¿Por qué? Tanto en Mateo y otros textos paralelos, el anuncio de la destrucción del templo está conectado al fin de los tiempos y la segunda venida. Pero finalmente esto no ocurrió. Imaginémonos a esa iglesia primitiva. Ellos sabían que Jesús había profetizado la destrucción del templo e inmediatamente, cuando vemos ese relato, parecería que el Señor volvía y no volvía. Pongámonos en los pies de esa iglesia ansiosa por volver a ver a su Señor, incluso probablemente dentro de sus miembros, algunos que fueron testigos de su resurrección. ¿Qué evento más grande que marcaría el fin de los tiempos que la destrucción del templo de Jerusalén, que vindicaba al Señor Jesús y todo su ministerio? Ponía fin a ese orgullo del pueblo que había rechazado al Mesías. Y los cristianos podían decir, esta es la mayor señal. El Señor viene y el Señor no vino. Y podemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Acaso Jesús se equivocó en su profecía? De ninguna manera. ¿Saben qué pasó, hermanos? El Señor quería que vos y yo estemos acá hoy y les conozcamos. No hay retraso de la segunda venida del Señor.
Sí hay paciencia de parte del Señor, como nos dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nos preguntamos, ¿por qué aún no viene el Señor? La única respuesta válida es esto, hermanos. El Señor aún desea que muchos le conozcan y procedan al arrepentimiento. Los capítulos 24 y 25 de Mateo y sus paralelos en los evangelios son de los más difíciles de interpretar porque es difícil diferenciar con claridad las cosas que se refieren a la caída de Jerusalén y a la segunda venida de Cristo. Y van a haber varios comentarios y varios tipos de interpretaciones por esto. Pero podemos decir lo siguiente: la destrucción del templo fue sin duda un evento cumbre en el plan de Dios que dio inicio al tiempo final. Un predicador decía, si el mundo fuese como un anillo, él hablaba de un anillo de esos que tienen alguna piedra preciosa, tal vez un diamante. Imaginémonos que esto tenía un diamante. Si el mundo fuese un anillo, el templo de Jerusalén sería el diamante, decía este predicador. Porque en ese lugar la presencia de Dios estuvo. En ese lugar el Hijo de Dios caminó. Y cuando el diamante fue destruido, no era sino una señal que todo el anillo también va a ser destruido. Porque si eso más valioso desapareció, solo puede indicar que todo lo demás también ha de desaparecer. Desde aquel evento cumbre podemos ver que todo evento histórico apunta hacia el fin. Podemos entender todo acontecimiento histórico, desde la destrucción del templo, como flechas que apuntan a que el Señor vuelve y que aquel día final se acerca. A muchos les gusta hacer predicciones y aseveraciones, conectando los eventos actuales con profecías bíblicas acerca del fin. Algunos incluso arman todo su ministerio con este tipo de predicciones. Incluso dicen, hoy se cumplió la profecía tal, del libro tal, porque aconteció esto o aquello. Quiero decirle algo, hermano, tener esta actitud es peligrosa por dos cosas. En primer lugar, complica la doctrina de la inspiración de la Biblia. ¿En qué sentido? Si nosotros decimos, hoy se cumplió esto, de alguna manera estamos diciendo esto que el Señor inspiró era solamente para nosotros. Y hubo siglos y siglos en donde la iglesia leía esto, pero no podía serle útil. Pero nosotros sabemos que toda la escritura es útil. Es decir, para todos los tiempos, esas profecías eran válidas. Así como para nuestro tiempo también. Por eso tenemos que tener cuidado de decir con cierta exactitud y no reconociendo nuestros límites al decir, hoy se cumple esto o aquello. Somos limitados. En segundo lugar, esta actitud hace alarde de una revelación especial más allá de la Biblia. Nosotros podemos entender que hay señales, pero si decimos y nos atrevemos a decir, hoy se cumple esto, estamos de alguna manera diciendo, yo tengo una revelación especial para decir que hoy efectivamente se cumple esto. Tenemos que cuidarnos de eso. Cuando el Señor venga, ha de aclararnos todas estas cosas. Y sin embargo, las profecías están y son señales. Desde la destrucción del templo, nosotros podemos decir, las dos guerras mundiales, ¿acaso no fueron señales? Me imagino a alguien viviendo en ese tiempo. Ellos iban a pensar claramente, esto es el fin del mundo. Los judíos están siendo perseguidos. Las naciones se matan unas contra otras. ¿Qué más señal que esto que nos recuerda que el Señor está ahí a la vuelta de la esquina, como solemos decir? Y sí, era una señal. La formación del Estado de Israel, que justamente de repente se abusa mucho a la hora de tomar este evento histórico y relacionarlo a las profecías bíblicas, es una señal. Dentro de nuestras limitaciones tenemos que decir, no sé qué mucho podemos decir de esto, pero de que es una señal, es una señal. Aunque este país sea uno de los países más seculares del mundo, tiene el nombre de Israel. Y es una señal que siga existiendo un pueblo con ese nombre. Un pueblo en el cual de alguna u otra manera el nombre del Señor
es invocado y da testimonio, es una señal. Las persecuciones actuales en India, Pakistán, China, ¿acaso no son una señal? Y ahí donde la iglesia no es perseguida de esta manera, están las nuevas ideologías que surgen y que son hostiles contra el cristianismo. En los países más democráticos hay persecución ideológica. En estos países más rudos hay persecución física. ¿Acaso estas persecuciones no son señales? Claro que son señales. El fortalecimiento del Islam en muchas partes del mundo y su gran hostilidad contra el cristianismo, ¿acaso no es esto una señal? Claro que es una señal. Todas son señales, desde aquella destrucción, ese evento cumbre de la destrucción del templo, los tiempos finales se han inaugurado y cada acontecimiento que ocurre nos recuerda que aquel día que el Señor ha de volver está más cerca. Incluso esta semana estuvimos leyendo las tensiones que hay entre Estados Unidos e Irán. Yo no soy de aquellos que les gusta hacer cierto tipo de predicciones, hermanos, pero esto nos apunta a algo. El mundo siempre está ahí a un paso de una nueva guerra. Dicen que el presidente Trump estuvo a 10 minutos de reciprocar un ataque a Irán por haberle destruido uno de sus aviones no tripulados. Y después lo canceló. Ni podemos imaginar lo que hubiese ocurrido si lo hacía. Tal vez nada. Pero esto nos recuerda, hermanos, que el mundo está siempre en una tensión ahí. Una cosita, un pequeño error puede hacer que la circunstancia mundial cambie completamente. Rápido. Y esto es una señal. En cualquier momento. Nadie puede decir no. Tenemos años, siglos por delante. Porque la manera en que el mundo existe hoy está así, a un hilo de que algo catastrófico ocurra. Desde el gran evento de la destrucción del templo, siempre ha habido señales que se irán incrementando. Y la función de estas señales no es que nosotros estemos ahí tal vez desesperados tratando de analizar, acá se cumplió esto o aquello. La función de estas señales, ¿saben cuál es, hermanos? Que estemos preparados. Mateo 24:44, el Señor Jesús decía, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La Biblia es clara en que la segunda venida acontecerá por sorpresa, repentinamente, y siempre debemos estar preparados. Y te pregunto, mi hermano, ¿cuál es tu actitud con respecto a la realidad de la segunda venida de Cristo? El título del mensaje en esta mañana es una frase pero con diferentes tonos. El primer tono es, el Señor viene. Y demuestra una actitud ante la segunda venida. El segundo tono es, el Señor viene. Demuestra otra actitud. Y finalmente, el Señor viene. Quiero ver con ustedes entonces estas tres actitudes. La primera, el primer punto, el Señor viene. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El primer ejemplo que da el Señor sobre la actitud de espera es la referencia a los días de Noé. ¿Cuál fue esa actitud? Completa ignorancia, total desinterés, escepticismo. Ellos ni estaban preocupados por un diluvio, algunos ni conscientes de nada, hasta que el diluvio llegó. Hoy es el tiempo en que la gente está más dispuesta a creer que el fin del mundo vendrá por la extinción del sol, por la venida de los extraterrestres, por el surgimiento de los zombies o algún virus mundial o una segunda era de hielo, a creer que el Señor volverá en gloria a juzgar a toda carne. Para la mayoría, la idea del fin del mundo es un género de ficción, algo que entretiene,
Cada mes surge una nueva serie o película con este tema, con el género del fin del mundo. Entretenimiento. Lo que demuestra que no creen o no les interesa en lo más mínimo el retorno del Rey. Jesús añadía en Mateo 24, 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. La sorpresa no será solo para el mundo, sino también para nosotros, los cristianos. Jesús estaba hablando a sus discípulos. Otra versión decía, en el momento en que menos esperen, va a venir el Señor. El corazón que tenemos determinará si va a ser una buena sorpresa o una mala sorpresa. Hace un tiempo alzaron un video de un niño que estaba practicando un tipo de boxeo. Tenía los ojos vendados practicando. No sé si alguno de ustedes vio eso. Y su papá, que había estado peleando en una batalla en algún otro lugar, se notaba que volvía después de mucho tiempo. Y el niño estaba ahí con un instructor primero peleando, y después viene su papá y él comienza, sin darse cuenta porque tenía los ojos vendados, comienza a pelear con su papá hasta que su papá le llama por su nombre y él se da cuenta y comienza a llorar y a abrazarle y besarle a su papá. Qué hermosa sorpresa. Para aquel que tiene un corazón rendido al Señor, no va a dejarse una sorpresa, pero va a ser una hermosa sorpresa. Pero aquel cuyo corazón está alejado del Señor, no va a ser una grata sorpresa. El Señor viene, esta es la primera actitud. Un completo desinterés, desconocimiento. Veamos una segunda actitud. El Señor viene, así. Mateo 24, 45 al 51, el Señor contaba otra parábola. Dice así la palabra. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos una segunda actitud que refleja un conocimiento teórico de la segunda venida. El Señor viene, pero que no cree que ocurrirá en su vida. Esta es una segunda actitud ante la segunda venida del Señor. Sí, yo sé que el Señor va a venir en algún momento, pero yo en el fondo no creo que vaya a venir ahora. No creo que vaya a venir en este tiempo. No creo que me toque a mí. El que tiene esta actitud vive una vida quizás en los placeres del mundo, una vida llena de pleitos. Tal vez no es una persona de bendición, porque dice, el Señor tarda, no creo que venga mi tiempo. Algunos lo dicen, otros lo tienen en su corazón quizás, pero viven con esta actitud. Sí, yo sé que algún día el Señor ha de venir, pero su actitud es, yo no creo que venga ahora. Y eso moldea su vida, la manera en que vive su fe. Jesús dice, su parte es con los hipócritas. Y también añade y cuenta una parábola, la famosa parábola de las 10 vírgenes, que les voy a resumir. En la época de Jesús, la costumbre era cuando había una boda que el novio vaya a la casa de la novia y haga una procesión hasta su casa. Y cuando entraba a su casa iba a estar acompañado de otra procesión, y estas son las 10 vírgenes, que serían lo que hoy en día nosotros llamamos las damas de honor, que tenían lámparas. Eso era parte de la procesión, y el novio tenía que entrar a su casa con ese cortejo, acompañándole. Y Jesús contó una parábola donde había 5 vírgenes o 5 damas de honor que eran sabias y otras que eran necias. Las necias no llevaron suficiente aceite para sus lámparas, entonces le pidieron a las otras que sí llevaron aceite extra, y ellas le dicen, no, si nosotros le damos a usted nos vamos a quedar sin aceite. Entonces decían, bueno, vamos a ir a comprar más aceite. Y mientras hacen eso, el novio llegó y entraron a la casa, y estas vírgenes dijeron, déjenos entrar, y le dicen, no, ya no hay caso, ya perdió el sentido.
Si hacemos un paralelismo, obviamente acá, repito otra vez, las novias son las que hacen esperar, ¿verdad? Nosotros le esperamos a las novias. Antes se le esperaba al novio. Ahora le esperamos a las novias. Pero están también las damas de honor. Imagínense que una novia tenga 10 damas de honor. 5 sabias, 5 necias. Y las 5 sabias ya están todas listas. Y la novia está llegando. Y las 5 necias están en la peluquería. Y le envían un mensaje a la novia y le dicen: por favor, novia, esperanos, todavía no vamos a llegar. No entres todavía, por favor. Y le envían un mensaje al novio: esperale un poquito más a tu novia porque nosotros todavía no estamos. Nosotras todavía no estamos. ¿Qué le va a decir la novia? Le va a dejar en visto probablemente y va a entrar al altar. Y esas damas de honor insensatas van a quedar fuera. No van a venir a decir: no, por favor, vamos a hacer otra vez toda la ceremonia. Ya perdió el sentido. La actitud es la misma. Sabemos que el novio viene, pero en el fondo decimos: no, todavía hay tiempo. No voy a tomar con demasiada seriedad mi fe, mi compromiso. Las vírgenes insensatas quedaron fuera, y otra vez la advertencia de Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Veamos una última actitud. El Señor viene, con exclamación. En Mateo 25:14 en adelante, el Señor cuenta una parábola más, la parábola de los talentos, en donde un señor va lejos y deja a sus siervos a su cargo. A uno le da 5 talentos, a otro 2, y a un siervo le da 1 de acuerdo a sus capacidades. Dice, y quiero leer desde el versículo 20, dice así la palabra: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, si al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo que recibió 1 demostró la misma negligencia que en las demás parábolas, y podemos añadir, no valoró la responsabilidad que se le había dado. Pero en los otros 2 siervos vemos la actitud correcta ante la espera del retorno del Señor. Ellos no dudaron de la palabra del Señor. No desaprovecharon el tiempo de espera. Son como aquellos que tenían una actitud proactiva a la hora de esperar. Estaban esperando, pero estaban trabajando. Valoraron la responsabilidad recibida y así demostraron un verdadero amor por su Señor, que les recibió, dice la palabra, en su gozo. Para concluir, quiero preguntarte: ¿cuál es tu actitud? Quizás, siendo sincero, decís: mi actitud es: el Señor viene. No sé, ni pienso en esto. Tengo muchas cosas en la vida, ni se me ocurre, ni me cruza por la cabeza que esto vaya a ocurrir. Tal vez tu actitud es: el Señor viene. Si yo sé que algún día va a venir, pero no creo que venga ahora. Es más, yo no quiero ser como esos que están ahí todo el tiempo diciendo: esta es una señal, aquello es una señal, tal vez está diciendo. Yo no quiero ser como esas personas. Yo sé que algún día va a venir el Señor, pero no creo en realidad que sea en este tiempo, que me toque a mí. O tal vez tenés la actitud de aquellos siervos que recibieron sus talentos y trabajaron, que dijeron: el Señor viene,
No sabemos cuándo. Pero cuando venga me va a encontrar trabajando. Cuando venga me va a encontrar demostrando que verdaderamente le amo. Cuando venga me va a encontrar que le estaba esperando. Deseando su venida, deseando su retorno. Y para esto entonces el gozo de su Señor les espera. ¿Cuál es tu actitud? Porque tu actitud de espera ante la segunda venida del Señor demuestra lo que crees. Si tu actitud es la primera, el Señor viene. Quizás esa actitud demuestra que en el fondo no crees tanto. Porque no estás esperando eso. Si tu actitud es la segunda, el Señor viene, pero no creo que venga en este tiempo. Estás demostrando que quizás lo que haces, lo haces solamente por costumbre, por obligación, no amando al Señor. Y muchas veces cuando se hablan de las señales, algunos hasta tienen miedo y dicen, sí, ahora sí parece que el Señor va a venir. Pero la realidad es que la Biblia nos manda a estar siempre preparados. Y que si abrimos los ojos, vamos a darnos cuenta que si Dios es el que gobierna el universo, todas las cosas que suceden tienen que hablarnos y señalarnos a que aquel día se acerca, que el día viene. Pero la palabra del Señor es clara. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es tu actitud ante la segunda venida del Señor? Reflexionemos hoy en esto, mis hermanos, y seamos como aquellos que verdaderamente están velando. Porque entendemos que el Señor viene y va a venir de sorpresa. Pero el corazón que tenemos va a determinar si va a ser una buena sorpresa o va a ser una mala sorpresa. Vamos a orar. Señor, en tu palabra tenemos esta promesa gloriosa. Un día volverás en gloria y has de juzgar, Señor, a los vivos y a los muertos. ¿Cómo deseamos, Señor, que nos encuentres preparados, velando? Aunque nos cueste imaginarnos, Señor, por nuestras limitaciones, que ese día acontecerá. Deseamos, Señor, estar esperándote y apresurándonos hacia esa venida, trabajando, Señor, buscándote, anhelándote. Deseamos, Señor, que nuestra actitud de espera sea una actitud activa, Señor, porque entendemos que vienes y que en realidad estás con nosotros. Ayúdanos a esperar, Señor, como aquellos siervos que te aman y que te anhelan y que te esperan. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. No debemos ceder ante la presión de abandonar la fe, abandonar la oración, abandonar las promesas bíblicas. Cuanto mayor sea nuestra necesidad, cuanto mayor sea nuestro quebranto, tanto más debe ser nuestro clamor al Señor.